Vamos a ver cuántas personas se conectan a este live. A ver si alguien se conecta esta noche. Vamos a estar hablando un poco acerca de lo que está pasando. Vamos a buscar los headphones. Saludos, Dios les bendiga. Estoy aquí en vivo desde mi búnker. Pasando esta cuarentena por el coronavirus. Este es el segundo live, así que hago por aquí por Facebook, hablando sobre lo que está sucediendo con esto del coronavirus y eso. Ayer hablé un poco también acerca de la situación, acerca de la muerte de mi hermana y eso. Y agradezco a las personas que vieron el pasado live. Gracias por sus muestras de apoyo. Se los agradezco un montón. Estamos pasando por este momento y esperando en el Señor que pronto se haga justicia. Y veremos qué sucede próximamente. Esta noche vamos a continuar hablando acerca de lo que está pasando en el mundo con respecto a esto del coronavirus, que ya los Estados Unidos superaron a China en los casos de contagio. Ya hay más de 80,000 casos en los Estados Unidos, específicamente en el East Coast de los Estados Unidos, en el área de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Filadelfia, esa área ahí. Estamos viendo muchos casos de contagio de este coronavirus. Y ha sido bien rápido la propagación de este virus en los Estados Unidos. En apenas un par de semanas ya hay más contagios de los números que estaba dando China. Los números oficiales que daba China. Obviamente los números reales de lo que estaba pasando en China nunca realmente lo sabremos. Pero sí hemos visto una propagación desproporcionada en Estados Unidos y bien rápida. Y esto va a seguir aumentando los números. Y wow, la verdad que la cuestión está bien complicada en el área de Nueva York y Nueva Jersey. Hay personas que en su afán patriótico, nacionalista, pues quieren minimizar el riesgo de este coronavirus y quieren abrir y acabar con los toques de queda y que todo vuelva a la normalidad, lo cual sería hacer tremenda estupidez, ya que
sería un tipo de genocidio, sacrificar la vida de millones de personas por mantener ese nivel de superioridad y ese orgullo de ser la primera potencia del mundo y toda esa cuestión. Y pagarán las consecuencias por eso. Pero sí, veremos muchas personas contagiadas por este coronavirus en los Estados Unidos y será algo muy triste porque esto se está expandiendo alrededor de toda América Latina y el mundo. Y momentos como estos, pues muchos están buscando de Dios. Estamos viendo muchas personas, muchas iglesias que están haciendo transmisiones en vivo, haciendo conciertos en vivo, cantando canciones, alabanzas, pues buscando dar a las personas palabras de ánimo en este momento de incertidumbre. Muchos tienen miedo, temor, piensan que esto es el fin del mundo, pero en realidad nosotros no sabemos si esto tenga que ver con el juicio divino de Dios, como mencioné ayer, o sea otra cosa, pero Dios tiene el control de todas las cosas y tenemos que confiar en Él. Aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo y somos cristianos, pues tenemos que confiar en el Señor porque Él está con nosotros. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro pastor y con Él nada nos falta. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Así nos dice la Escritura, y Jesús nos dijo en su palabra que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Me gustaría leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Salmo 107, que dice de la siguiente manera. Estaré leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es constante. Que lo afirmen los redimidos por Dios, los que salvó del poderoso enemigo, los que reunió desde lejanas tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Perdidos en el desierto, no hallaban un camino que los llevara a una ciudad habitable. Andaban hambrientos y sedientos con el alma a punto de desfallecer. En su angustia clamaban al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Los guió por un buen camino hasta encontrar una ciudad habitable. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. El Señor sacia la sed del sediento y colma con buena comida al hambriento. Algunos vivían en profunda oscuridad, prisioneros de la aflicción y las cadenas, pues fueron rebeldes a los mandatos de Dios y despreciaron los proyectos del Altísimo. Dios quebrantó su orgullo con trabajos pesados y caían, y no podían, y no había quien los levantara. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de toda su aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y puso a fin a su aflicción y sus cadenas. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Él destruye las puertas de bronce y despedaza los cerrojos de hierro. Obstinados en su conducta rebelde y afligidos por causa de sus maldades, llegaron a aborrecer toda clase de alimentos, ya tocaban a las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. Con el poder de su palabra los sanó, y los libró de caer en el sepulcro. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Ofrezcámosle sacrificios de gratitud y jubilosos proclamemos sus obras. Los marinos que conocen el mar con sus naves comercian en muchos lugares. Allí en lo profundo del mar han visto las maravillosas obras del Señor. Él habló
y se desató un viento tempestuoso, y gigantescas olas se encresparon. Se levantaban hacia el cielo o se hundían en el mar, y ellos se desanimaban y temblaban de miedo. Inseguros daban traspiés como ebrios, de nada les servía toda su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. Convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las amenazantes olas. Ante esa calma sonrieron felices, porque Él los lleva a puerto seguro. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Que lo exalte el pueblo congregado, que lo alabe el consejo de ancianos. El Señor convierte ríos y manantiales en sequedades y áridos desiertos. Por la maldad de sus habitantes, deja estéril la tierra generosa y convierte el desierto en lagunas y la tierra seca en manantiales. Allí se establecen los que sufren de hambre y fundan ciudades donde puedan vivir. Luego siembran los campos y plantan sus viñas y recogen abundantes cosechas. Dios los bendice y les da muchos hijos, y no deja de que sus ganados se reduzcan. Pero si disminuyen y son humillados es por causa de la opresión, la maldad y la congoja. Pero el Señor desprecia a los tiranos y los hace perderse en desiertos sin camino. El Señor rescata al pobre de su miseria y multiplica a sus hijos como rebaños de ovejas. Al ver esto, los fieles se alegran y los malvados guardan silencio. Si hay alguien sabio que cumpla con esto y que entienda que el Señor es misericordioso. Este salmo nos habla acerca de la misericordia del Señor con su pueblo, de que Dios libra de la aflicción a su pueblo, de que el Señor está a favor de los mortales, de los sedientos y de los hambrientos, que Dios trae a su pueblo de lejanas tierras. Aquellos que andan en angustia claman al Señor y Él les responde y los guía por el buen camino. Algunos que vivían en profunda oscuridad, prisioneros de la aflicción y las cadenas, pues fueron rebeldes a los mandatos de Dios. Dios los quebrantó por su orgullo con trabajos pesados. O sea que a Dios no le agrada el orgullo, la soberbia. Dios castiga eso. Dios le gusta la humildad, le gusta que las personas se vuelvan a Él. Por eso es que dice, alabemos la misericordia del Señor. Él destruye las puertas de bronce y despedaza los cerrojos de hierro. O sea que Él castiga a la conducta rebelde de los malvados, pero a la misma vez tiene misericordia de las personas que lo buscan y hacen maravillosas obras. Él, en medio de la tempestad, Él apacigua las amenazantes olas, y en esa calma el pueblo es feliz porque sabe que Dios lo llevará a puerto seguro. El Señor convierte ríos y manantiales en sequedades y áridos desiertos. Pero a la misma vez el Señor convierte el desierto en lagunas y la tierra seca la convierte en manantial. El Señor tiene misericordia de su pueblo y sus fieles se alegran y los malvados guardan silencio. Muchas personas me están escuchando ahora mismo y se aburren porque estoy leyendo la Biblia. Y yo entiendo esto, ya que muchos de ellos están acostumbrados al emocionalismo, a los gritos, a esos predicadores que imitan la manera de hablar de los unos de los otros, y a personas que improvisan y no se basan en la escritura. Y entiendo eso. Pero mi enfoque no es emocionar a las personas,
que las personas se exalten, no, sino que escuchen lo que estoy leyendo aquí, que es la palabra del Señor. Nosotros tenemos que concentrarnos y escudriñar lo que dice la palabra del Señor. Ahora mismo, en este preciso momento, hay muchas personas que están viendo diferentes predicadores, diferentes pastores, que están gritando, actuando como personas irracionales, suspirando, y tú los ves. ¿Qué es eso? Esa no es la manera de uno comunicar y llevar el mensaje de la palabra del Señor. Muchas personas dicen que este muchacho no tiene unción, no tiene autoridad, porque para ellos la unción y la autoridad son suspiros, gritos, emoción. Pero, como dije, ese no es mi enfoque. Mi enfoque es comunicar lo que dice la palabra del Señor. Y este salmo nos habla acerca de la misericordia de Dios. O sea, Dios tiene misericordia de su pueblo. Ahora mismo estamos pasando por esta pandemia. Dios tiene misericordia de usted y tiene misericordia de mí, ya que estamos vivos. Merecemos el castigo de Dios, ya que somos pecadores, somos personas malvadas. Creemos ser buenos, pero en realidad somos pecadores. Pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros y nos mantiene con vida. Nos da aliento para que vivamos un día más. El Señor es misericordioso con nosotros en medio de toda esta circunstancia. Hay otro pasaje de la Escritura que me gustaría compartir con ustedes que se encuentra en Jeremías capítulo 10, versículos 10 al 13, que nos habla del Señor, de quién es el Señor. Y dice así: porque el Señor es el Dios verdadero, es el Dios de la vida, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. No hay nación que se resista a su furor. Ustedes díganles así: que desaparezcan de la tierra, de lo que está debajo de los cielos, los dioses que hicieron que no hicieron los cielos y la tierra. Con su poder el Señor hizo la tierra, con su saber puso orden en el mundo, con su sabiduría extendió los cielos. Habla Él, y se juntan las aguas en los cielos y se levantan las nubes en los confines de la tierra. Con los relámpagos le abre paso a la lluvia y deja que el viento salga de sus depósitos. Aquí nos habla de quién es el Señor. El Señor es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay otro Dios. Es el Dios de la vida, el dador de la vida. Ese es nuestro Dios, el Rey eterno, Rey por toda la eternidad. Eternidad, sabe que no es lo mismo que el tiempo y espacio como nosotros entendemos las cosas aquí en la creación. Él trasciende eso. Él está en el campo de la eternidad, fuera del tiempo y del espacio. Él es el Rey eterno, el que es, el que era y el que ha de ser. Y nos dice que cuando el Señor se enoja, tiembla la tierra. Dice la Escritura: cuando el Señor se aira, tiembla la tierra, ya que el Señor es quien tiene el control de todas las cosas, tiene el control de su creación. Aunque muchas personas hoy en día tienen un concepto de Dios muy similar a los deístas. Los deístas son esas personas que creen que Dios no tiene control de su creación, sino que Dios creó el mundo y deja que su creación funcione por sí misma. Ellos creen en un Dios impersonal, pero la Biblia nos habla de un Dios personal, de un Dios que tiene el control de su creación.
y no hay nación que se resista a su furor. Cuando el Señor decide castigar a una nación, no hay quien pueda detener su mano. Con su poder el Señor hizo la tierra, con su saber puso orden en el mundo, con su sabiduría extendió los cielos. Habla Él y se juntan las aguas en los cielos, y se levantan las nubes en los confines de la tierra. Con los relámpagos le abre paso a la lluvia, deja que el viento salga de sus depósitos. Dios tiene el control de su creación. Dios controla la naturaleza. El Señor no está sentado allí mirando cómo es que todo funciona por sí solo, no. El Señor tiene el control de todas las cosas. Activamente está en su creación, controlándola. Hay un cántico en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10. El cántico de Ana, la madre del profeta Samuel, que dice, en su oración, Ana dijo, en ti, Señor, mi corazón se regocija, en tu nombre mi fuerza es mayor. Ahora puedo burlarme de mis enemigos, porque me regocijo con tu salvación. En tu salvación, perdón. Nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Que nadie se jacte ni sea altanero, que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo. Es el Dios que pondera toda acción. El Señor quiebra los arcos de los poderosos y reviste del poder a los débiles. Los que eran ricos ahora mendigan trabajo. Los que sufrían de hambre han sido saciados. Aún la estéril ha dado a luz 7 hijos, y la mujer fecunda ahora desfallece. El Señor da la vida. Importante eso. El Señor da la vida y la quita. El Señor nos humilla y nos enaltece. Al pobre lo levanta de la nada y saca de la inmundicia al mendigo para sentarlo entre los príncipes. Del Señor son las bases de la tierra, sobre ellas ha firmado al mundo. El Señor vigila los pasos de sus fieles, pero los impíos mueren en medio de las tinieblas, porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Eso es una pescosa y un tapaboca para aquellos que viven de espaldas a Dios, que creen que ellos mismos son los que se ganan las cosas. La Escritura nos dice, nadie triunfa por sus propias fuerzas. Si usted tiene éxito en su vida, si usted logra alcanzar alguna meta en su vida, no es porque usted realmente fue por obra de usted, sino porque Dios permitió que usted alcanzara eso. Eso es lo que nos dice la Escritura. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Si usted triunfa es porque Dios le permitió triunfar. Y asimismo Dios permite que usted no triunfe. Porque recuerde, Dios tiene el control de todo, de todas las cosas. Y dice la Escritura, ante el Señor son derrotados sus enemigos. Desde el cielo lanza rayos sobre ellos. El Señor es juez de los confines de la tierra. Otorga poder al rey que escogió y exalta el poder de su vida. ¿Sabe? El Señor tiene el poder. El Señor es soberano. Como nos dice Moisés Morales. Saludos, Dios te bendiga, Moisés. Soberano es nuestro Dios, Rey eterno, dueño de todo el universo, dueño de todas las cosas.
No hay nada que esté fuera de su voluntad. No hay nada fuera de la voluntad de Dios. El Señor tiene el control de todas las cosas. Como nos dice el Salmo 24:1. Vamos a buscarlo aquí. Salmo 24:1 nos dice de la siguiente manera. El de la versión Reina Valera contemporánea, que es la más que estoy usando actualmente. Que nos habla del Señor como el Rey de Gloria. Salmo 24. Del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor es el mundo y sus habitantes. El Señor afirmó la tierra sobre los mares. El Señor la estableció sobre los ríos. ¿Qué nos dice el versículo 1? Que Dios es el dueño de la tierra y de su plenitud. El Señor es el dueño de todas las cosas, de su creación, de la naturaleza, de la tierra y su plenitud. Del Señor es el mundo y sus habitantes. ¿Quiénes son los habitantes del mundo? Nosotros. O sea, Dios es el dueño de cada uno de nosotros, porque Él es nuestro creador. Usted no es dueño de su vida. No. Su vida le pertenece a Dios. Le guste a usted o no le guste. Esa es la realidad. Su vida le pertenece a Dios. Dios es el dueño de todo. Usted es una criatura. Dios es su creador. Y un día usted le tendrá que rendir cuentas a su creador por lo que usted haya hecho en esta vida. Eso es lo que nos dice la Biblia, la Escritura, la palabra del Señor. ¿Lo sabe? Y nosotros tenemos que tener presente eso. Cada uno de nosotros acudirá al tribunal de Cristo en ese día final. Unos irán a la eternidad con el Señor porque han sido justificados por la fe en Cristo, porque han creído en el Señor, se han arrepentido, se han reconciliado con Dios por medio de Jesús. Y aquellos que no lo hicieron irán a la condenación eterna. Tendrán lo que quisieron: estar lejos de Dios. Pero el Señor es el dueño de todas las cosas. Mira cómo nos dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Vamos a ver allá. Nos dice la Escritura, la palabra de Dios. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra, toda la humanidad, son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. O sea, que Dios tiene el control de todas las cosas y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Esto le hiere el ego a aquel individuo egocéntrico de hoy en día que cree ser su propio Dios. Esa persona que hoy en día, ese humanismo antropocéntrico, que el hombre cree ser el centro del universo, pues la Biblia destruye esa idea humanista y antropocéntrica y le dice al hombre: tú no eres el centro del universo, tú no eres Dios.
Solo hay un Dios único y verdadero que creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Y como nos dice Daniel, capítulo 4:35, a todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Polvo eres y al polvo volverás. Somos polvo. O sea, tenemos que quitarnos esa idea de orgullo, de soberbia, de que somos algo importante. Somos nada. Somos polvo. Tenemos que abandonar esa altanería de creernos más que los demás, de creernos el centro del universo. No somos nada. El Altísimo, Dios, hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Dios es quien hace todo conforme a su soberana voluntad. Dios tiene el control tanto en el cielo como en la tierra y con los habitantes de la tierra. El Señor hace como Él quiere porque Él es soberano sobre su creación. Eso le hiere el orgullo, el ego al ser humano orgulloso y prepotente que quiere ser su propio Dios, quiere ser dueño de su vida y de su destino. Eso le hiere el orgullo, por eso es resistente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que odia a Dios, por eso es que rechaza a Dios, por eso es que odia la Biblia, porque la Biblia destruye su ego. Y dice que solamente hay un Dios y que todos nosotros tenemos que rendirle cuenta a ese Dios. Y nos dice la Escritura, y no hay quien pueda impedirle al Señor que Él haga lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Ni nadie puede cuestionar lo que Él hace. Ese es nuestro Dios todopoderoso. ¿Sabe? Estamos viviendo en tiempos de pandemia, estamos viviendo en tiempos de temor, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Así que no podemos temer. Si el Señor quiere que tú vivas, vivirás. Si el Señor quiere que tú partas de este mundo, así será. Porque el Señor es quien controla todas las cosas. Él es el Señor, no tú. Tú no eres el dueño de tu vida. El Señor es el dueño de tu vida. Me gustaría buscar otro salmo donde nos habla de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Se encuentra, es el Salmo. El Señor nos habla acerca de la soberanía de Dios. Un momentito. Y el Salmo 115, versículo 3, nos dice la Escritura que nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Lo que el Señor quiera hacer, eso hará. Porque el Señor es soberano. El Señor es soberano. El Señor hace todo conforme a su voluntad. No hay nada que ocurra en este mundo que no sea fuera de la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito para cada una de las cosas que pasan en este mundo, cosas que nosotros no podemos entender, que no podemos asimilar con nuestra capacidad humana, pero el Señor tiene un propósito para todas las cosas.
como nos dice el libro de Romanos en el capítulo 11, en el versículo 34 al 36. Vamos a buscarlo. Nos dice la escritura lo siguiente, del 33 al 36. Qué profundas son las riquezas. Sí. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Pregunta. ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Nadie. Ciertamente todas las cosas, escuchen bien, todas las cosas son de él. ¿De quién son todas las cosas? De Dios. Todas las cosas son de él, y por él, y para él. Okay. Todas las cosas son de él, por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Eso es lo que nos dice la escritura. La escritura nos dice que Dios es soberano, que todo le pertenece a Dios. Todas las cosas son de él, subsisten por medio de él y son para él. ¿Sabe? Para que él sea glorificado. Eso es lo que nos dice la escritura. La Biblia es un libro que se centra en la persona de Dios. La Biblia no es un libro para que el hombre busque su propia autorrealización o para que se vea a sí mismo como el protagonista de la historia. No, la Biblia es un libro teocéntrico, centrado en Dios y específicamente en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio es uno cristocéntrico que busca exaltar y glorificar la persona de Jesús. Ese es el verdadero mensaje de la Biblia. Lamentablemente, hoy en día muchos falsos profetas enseñan un falso evangelio centrado en el hombre, donde el yo es el Dios de esas iglesias. Le rinden culto al yo, le rinden culto a la emoción, le rinden culto a las sensaciones, a los sueños, a las metas, donde el hombre es su propio Dios. Son amadores de sí mismos, como nos dice la Escritura, que en los postreros tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, ¿qué significa? Estas personas que dicen, ámate a ti mismo y después ama al prójimo. No, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos dice que debemos amar primeramente a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, fuerza, con todo nuestro ser debemos amar a Dios. Luego de amar a Dios tenemos que enfocarnos en el prójimo, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El diablo es el que enseña, ámate a ti mismo y después ama al prójimo. Esa es la mentira que muchos están siguiendo. La Biblia, la palabra de Dios nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas y después ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primero tú tienes que poner primeramente a Dios, después al prójimo y después vas tú. El diablo te enseña que tú vas primero y después el prójimo y después Dios. Esa es la mentira del diablo que muchos están siguiendo, lamentablemente.
ya que les enseñan que son ellos los protagonistas, que la Biblia es un libro que busca que el hombre sea exaltado, que el hombre sea glorificado, que si esto, que si lo otro, que si tu tiempo ha llegado, que si Dios te va a posicionar en un nivel espiritual superior, que si tú esto, que si lo otro, prometiendo villas y castillas. Lo que la Biblia nos habla acerca de los falsos profetas, que vendrán con palabras infladas, engañando a las personas. Palabras infladas, hablándole grandes cosas. Aduladores, dice el apóstol Pedro. Que los falsos profetas y los falsos maestros serán personas aduladoras, que adularán a los hombres para que estos se sientan importantes, se sientan poderosos. Así son los falsos profetas. Y usted los puede ver. Ahora mismo usted puede buscar en el Facebook y verá a muchos falsos profetas adulando a los hombres y a las mujeres y tomando descaradamente el nombre de Dios en mano, diciendo: el Espíritu Santo me está diciendo en esta hora que llegó tu momento, que este año Dios te va a posicionar. Así hablan los falsos profetas, los falsos maestros, que buscan que tú te enfoques en ti mismo y no pongas tu mirada en Dios y en Cristo Jesús. La Biblia dice, el autor de Hebreos dice: pongan su mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que tener una visión cristocéntrica, centrada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, no en nosotros mismos. La mentira de Satanás es aquella que dice: cree en ti mismo. Esa es la mentira de Satanás. La verdad de Dios es aquella que te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Evangelio es la antítesis al mensaje humanista de nuestros tiempos. El mensaje del Evangelio destruye el orgullo, la vanidad y la soberbia del ser humano, que quiere ser salvo por sus propios méritos y por sus propias obras, que quiere ser triunfante y conquistador y que Dios lo premie como wow, qué brutal. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El único que se lleva la gloria en nuestra salvación es Dios, porque somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, pues es un don de Dios. Tanto la gracia como la fe son un don de Dios. Por eso es que la salvación es por gracia. Y nadie, ninguno de nosotros podemos gloriarnos o jactarnos de ser salvos. Porque ninguno de nosotros nos podemos ganar la salvación. La salvación es por gracia, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros es salvo por sus propias obras. Ninguno de nosotros podemos ganarnos la salvación. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo que Cristo hizo por nosotros. Morir en nuestro lugar. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Su vida de perfecta obediencia y su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, su resurrección, es lo que a nosotros nos da salvación y vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio, del de verdad, no el falso que hay por ahí. El verdadero Evangelio es un llamado al arrepentimiento, como hablamos anoche. Es un llamado que Dios le hace al hombre a que se vuelva a Él por medio de Jesús, a quien Él envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado del Evangelio. Pero los falsos profetas están por ahí choretos, como decimos aquí en Puerto Rico, choretos, están por montón.
Y tú los ves ahora mismo, deben estar por ahí profetizando sandeces y disparates, engañando a miles de personas. Que como no leen la Biblia, pues caen fácil. Son presas fáciles para estos charlatanes. Charlatanes como Guillermo Maldonado, que mencionamos ayer, que declaraba y decretaba el final del coronavirus. Y el coronavirus le canceló su eventito de sanidades y milagros. Este coronavirus ha desenmascarado a los falsos profetas y los falsos maestros, aquellos que enseñaban falsas sanidades y falsos milagros. Han quedado expuestos como lo que son falsos y charlatanes, mentirosos. Todos los que declaran y decretan son unos charlatanes. Todos esos, Wanda Rolón, ¿quién más? Font, toda esa gente son charlatanes, falsos profetas, falsos maestros. Enseñan que uno puede comprar el favor de Dios con dinero. Usted no puede comprar su salvación. Usted no puede comprar a Dios. Usted no puede hacer eso. En ninguna parte de la Escritura vemos eso. En ninguna parte. Son mercaderes de la fe. La gente que vemos por ahí. El verdadero mensaje del Evangelio está centrado en Cristo. En ese mensaje que busca, que promete salvación, perdón de pecados, que muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ya que Él dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Lamentablemente este mensaje no es popular, porque la gente está acostumbrada al emocionalismo, a los brincos, a los saltos, a las sacudidas, a los suspiros, a los predicadores que se imitan los unos a los otros en su manera de hablar y de expresarse, que vengan a suspirar, porque el Espíritu me dice que esto, que lo otro. La gente está acostumbrada a eso, no a lo que dice la palabra del Señor. Yo no necesito manipular las emociones de las personas, simplemente decir lo que dice la palabra. La semilla queda sembrada, cae donde Dios quiere que caiga. Quien hace la obra de salvación no somos nosotros. Nosotros no ganamos las almas para Cristo. Usted no puede salvar a nadie. El único que salva es Dios. Y la Escritura nos dice que solamente el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Ningún ser humano tiene el poder para regenerar a otra persona. Eso es obra del Espíritu Santo de Dios, que regenera, que sella, que bautiza, que nos lleva al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Ningún ser humano puede salvar a otro. Dios es quien salva al hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Es Dios quien salva al hombre. Lo digo muchas veces para que la gente entienda. Porque la gente cree que puede ganarse el cielo. No podemos ganarnos el cielo. Si pudiéramos ganarnos el cielo, Cristo vino en vano. Cristo vino precisamente porque ninguno de nosotros puede ganarse el cielo.
Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros, a morir en nuestro lugar, para darnos vida eterna a través de la fe en Él. La fe en Cristo Jesús. La charlatanería hay que denunciarla. Los brinquitos, los saltos, las sacudidas, las correeras, los showcitos, todo eso hay que desenmascararlo. ¿Por qué? Porque están quedando expuestos como charlatanes. Todos esos falsos profetas que estuvieron profetizando terremotos, que estuvieron profetizando tsunamis de 1000 pies, charlatanes como Mickey Mulero, que fue allí al Capitolio a decir sandeces. Ninguno de ellos profetizó que venía un coronavirus, que venía una pandemia mundial. Un momento, que me están interrumpiendo. Los falsos profetas están en todas partes. Los falsos profetas están en todas partes. En todas partes están los falsos profetas. Están charlatanes que son exactamente, Manuel. Saludos. Dios te bendiga, Moti. Charlatanes que están ahora mismo pidiendo dinero, pidiendo diezmos y ofrendas en medio de esta pandemia, cuando lo que tienen que hacer es ayudar al prójimo. Increíble, increíble lo que está pasando en estos últimos tiempos. Falsos profetas están por todas partes. Por todas partes están los falsos profetas, engañando a la gente. Y la gente siendo engañada, porque no leen la Biblia, porque no quieren creer en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese verdadero evangelio que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado del evangelio. El llamado del evangelio no es declara bendición sobre tu vida, declara sanidad sobre tu vida. Ese es el mensaje del falso evangelio. El verdadero evangelio te dice: arrepiéntete y conviértete. El verdadero evangelio te dice: reconciliaos con Dios, volveos a mí. Ese es el verdadero llamado del evangelio. Y nada, los voy a dejar ahí. Dios los bendiga a cada uno de los que estuvieron aquí en vivo y los que van a ver esto después, porque esto yo también lo voy a subir para mi canal de YouTube. A todos aquellos que no saben, yo tengo un canal en YouTube. Si quieren ir y suscribirse, bienvenido sea. Ya estamos llegando casi a los 9,000 suscriptores. Pueden entrar y darle suscribirse allí en YouTube, para que vean los videos que tengo allí de los late night tertulia, locuras y herejías. Tenemos una buena cantidad de videos denunciando a los falsos profetas y los falsos maestros, y también tenemos varios videos basados en enseñanzas bíblicas allí también.
donde contestamos diferentes preguntas y hacemos bastantes respuestas sobre diferentes temas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Importante eso. Si Dios permite, estaré aquí, quizás mañana, quizás pasado mañana, no sé. Dios dice, Dios nos dice, Dios decidirá. Buenas noches.